Juan Fernando Jaramillo, hoy estaremos hablando acerca de pensiones, un tema sumamente interesante, nuevas disposiciones, oportunidades y cómo además se adelantarán nuevas reformas en el país. Doctor Oscar Iván Palacio, hombre, qué bueno tenerlo con nosotros. Doctor Juan Fernando, Caterine, muchas gracias a ustedes y a todos los televidentes por tenernos atentos a los temas de la seguridad social y todas las causas sociales. Oiga, doctor Oscar, recientemente escuchamos a través de medios de comunicación que se llevó a cabo el Convenio Iberoamericano en Pensiones. Sí. Y usted, como experto en la materia, hizo presencia y nos va a transmitir a través de este espacio noticias importantes, alentadoras también para los ciudadanos que han tenido que vivir en diferentes países, migrar o devolverse a sus lugares de origen, y que el sueño de la pensión no se les diluya por haber trabajado en otro territorio. Sí, eso es una excelente noticia. En el mundo hay una entidad que llama la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, creada en España en 1955 y liderada hace más de 10 años por la ministra Manolia Riaño Barón, excelente persona de altísimos quilates, y con ella en los últimos 11 años se logró un convenio iberoamericano. Realmente ese convenio tiene 10 años, los va a celebrar, pero en Colombia su pleno ejercicio ha empezado hace 2 años. No olvidemos que Colombia tenía convenio con España y Chile. Este convenio nos permite que a no menos de ciudadanos de 20 países, encabezados por España, por Portugal, en Europa y en América, casi todos, obviamente no está Canadá ni Estados Unidos, pero están la mayoría de países iberoamericanos, incluido Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Costa Rica, El Salvador, México, faltarán 2 o 3 más, República Dominicana, probablemente, y ojalá cuando mejore la situación de Venezuela, para los colombianos va a entrar Venezuela, y ahí no hay menos de 1 millón de colombianos que pueden ser beneficiarios. ¿En qué consiste? Con la migración, que es un fenómeno mundial y más de Iberoamérica, en los últimos 20 años, o sea, en los primeros 20 años de este siglo XXI, muchas personas han laborado y han cotizado en sus países de origen, en sus países de tránsito y en los países desarrollados donde suelen terminar su etapa productiva. Desde ese tiempo cotizado o incluso laborado y certificado por el Estado sirve. ¿Por cuál Estado? Por el Estado de origen donde haya cotizado y trabajado inicialmente. O estados, porque puede haber personas que hayan trabajado en Colombia, pues de origen, hayan trabajado en Perú, país de tránsito, 2 o 3 años de su juventud, y terminen en España o en cualquier país o en el mismo Colombia. Que haya suscrito ese convenio. Sí. Hoy esos tiempos sirven para la pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivencia. ¿Y qué es lo interesante? Es un colombiano que trabajó 18 años en Coltejer, en Medellín o en Postobón, se fue para Argentina o se fue para Bolivia, ya tiene 45 años, allá trabajó 15 años, ya la cumplió la edad de su país, en España son 67, allá son 60, en otros 65, 62 años, pues perfectamente se remite a Colombia a que le den un certificado de que laboró y cotizó en Colombia, no hay más, con una ventaja que explicaba la doctora Riaño, que fue la conferencista de esto. Los méritos son de ella. Nosotros somos unos contadores de una historia que me emociona, por la que he luchado mucho también. Y es de que este convenio respeta la legislación de cada país. La edad donde uno se vaya a pensionar y la pensión de sobrevivencia o invalidez es con los requisitos de cada país. Y cada país tiene la edad y tiene las semanas que exigen. Pero si en Colombia yo soy colombiano, me voy a pensionar en España o en Portugal, y he cumplido la edad, o en Uruguay, o en Ecuador, o en Bolivia, yo solo necesito que el Ministerio de Trabajo de Colombia
me avale los 10, los 15, los 20 años que laboré y coticé en Colombia y no más. Independiente de si laboré en la policía, que no se cotiza. Si laboré y coticé en un fondo privado, que aquí es un sistema diferente, que es una cuenta de ahorro, o si simplemente laboré y coticé en Colpensiones en cualquier época. Acá el Ministerio de Trabajo certifica que ese ciudadano laboró y cotizó en Colombia o que el Estado responde por él y con ese bono va y acredita. Es un problema de Argentina con Colombia sin más requisitos. Colombia la va a cobrar a Argentina o Uruguay por el tiempo que vamos, por la pensión que vamos a pagar de un ciudadano. Es lo interesante. O sea, entre las naciones se entienden aquí, para que ellos aquí hagan el cruce de los pensiones a aportes. girar plata, no giran las pensiones oportunamente. Ese tiempo y ese salario que no va a servir, el que va a servir para la articulación de la pensión son los salarios acreditados en el último país donde cotizó y donde laboró más tiempo y donde está haciendo la reclamación. No es un problema de esas entidades. El Estado colombiano con el Estado uruguayo o con el Estado español o portugués o brasilero o costarricense tienen un cruce de cuentas de Estado a Estado. No sé la minucia, todavía no se ha desarrollado, pero es de nación a nación. Tanto así que la coordinación en Colombia de las pensiones del convenio de la OIS no es Colpensiones, no son los fondos privados ni las instituciones que pensionan a maestros de policía, es el Ministerio de Trabajo de Colombia. Esa es la garantía. No. Sino que interviene el Estado. Obviamente, el Estado a través de su Ministerio de Trabajo tiene unos convenios articulados para pagarle a Argentina por ese señor o Argentina pagarle por el ciudadano argentino pensionado en Colombia o cruce de cuentas. Y seguramente en la legislación interna de cada país, ya el Estado colombiano nación hará que los recursos de ese ciudadano en Colpensiones o en las entidades que pensionan especialmente o en los fondos privados se vayan para la nación. Pero es una articulación con el Ministerio de Trabajo. Aquí, ¿quién tiene que preocuparse? Es el ciudadano que se vaya a pensionar, a tener la documentación al día y a llevarla al Ministerio de Trabajo. El éxito operacional de esta gran posibilidad depende de que los empleados del Ministerio de Trabajo de Colombia y sus émulos en los 20 países iberoamericanos, van mucho más, hay 6 por asociación que podrían ser africanos y probablemente algunos con Italia, están en desarrollo de ese convenio, depende de la formación, de la agilidad, del cariño y la seriedad que los funcionarios del Ministerio de Trabajo de Colombia, que ya tienen alguna experiencia ellos, articulen. Esto es ministerio con ministerio. Usted, ciudadano que quiere pensionarse con tiempos sumados en Colombia y otros países, inscríbase y envíe la documentación pertinente al Ministerio de Trabajo. No se preocupe por más. Oiga, a mí me parece que es muy valioso el convenio en la medida en la que protege esa historia laboral de los trabajadores, pero que además también promueve la legalidad, porque es que para usted cotizar, pues usted tiene que estar también respetando las normas del sistema migratorio en otro país. Claro. Entonces, eso quiere decir que es aquellos ciudadanos que le han apostado a realmente la construcción de tejido en su patria o en la ajena, pero que lo han hecho de una forma coherente y donde los gobiernos entre sí apoyan esa legalidad de ese ciudadano que además le jugó a hacer unos aportes, a tener unos ahorros, a ser responsable con su vejez. Doctora Caterina, para eso no se necesita abogado. Pues los abogados somos, a mucho honor, unos mensajeros y mandaderos. No es gratuito, generalmente sí, yo me siento muy honrado de eso. Y yo he enviado 5 o 6 casitos fuera de España y han salido. O sea, lo que yo estoy diciendo es cierto, no es un convenio más, doctor. Todo depende del cariño, de la disposición de los empleados del Ministerio de Trabajo de Colombia, que ojalá se formen más en eso. Y en los otros países, pues convenio es un lujo de expectativas, y cruzo los dedos buenamente para que Venezuela entre. Porque es que en Colombia no ha habido menos de 1 millón de compatriotas nuestros
que entre los años 70 y 90 trabajaron en empresas, en instituciones de Colombia e incluso tienen pensiones hoy de Venezuela y serían las mayores, Ecuador también, pero esta es una oportunidad de vida y sobre todo de la cultura de la cotización, porque aquí no cumplimos. Yo les voy a dar un dato muy triste que lo compartía con la doctora Riaño. Colombia tiene 4 millones de emigrantes por fuera. Hay un convenio de cotizaciones de colombianos en Colpensiones, que un señor del anterior gobierno, no sé dónde estaría, le escribí 60 veces para eso. Hay 28.000 cotizantes. De 4 millones. De 4 millones. Y lo presentaba como un lujo, o sea, una estafa social, lo presentaba como un lujo de gestión. Cuando para un colombiano cotizar, que vive en Estados Unidos, primero si es residente en cualquier país del mundo, no tiene que pagar salud. Aunque yo sugiero pagar salud porque le colabora al sistema de Solidariamente Colombia y otra cosa es tener una enfermedad grave en el exterior y tenerla en Colombia. Claro. Pero un ciudadano colombiano sobre un mínimo hoy en día tiene que cotizar apenas $25 y cotizan 30.000 sobre el salario mínimo. Tenemos, hago un llamado, yo por qué vengo a Televí y me emociona cada cuando usted me hace una invitación, porque es una oportunidad para decirle a la gente, coticemos, seamos responsables con la sociedad, con la familia, con el país, con los niños, con los jóvenes. No cotizar es robarle futuro a las nuevas generaciones. Vamos a hablar acerca de las expectativas que vienen próximamente también en materia de pensiones. Bueno, y aunque no se ha plasmado ni radicado el proyecto de ley de pensiones nuevo, lo que piensa el gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿cómo la vamos desengranando? La verdad, los anuncios muy generales que ha emitido el gobierno del doctor Petro y su ministra de Trabajo han sido coherentes. Han sido coherentes con lo que habló en su campaña de candidato a la presidencia. Y yo le resumo en 3 o 4 a lo sumo, y es lo siguiente. Primero, fortalecimiento de Colpensiones como un verdadero fondo público de pensiones. Hoy Colpensiones no tiene un solo peso de activo, no tiene un centavo de patrimonio. Es una pagaduría que se nutre en mis aportes, de sus aportes, en el caso de esta tertulia amistosa, y de 12 billones que gira la nación para pagar 1.550.000 pensionados. Este gobierno piensa que Colpensión debe ser una alcancía y un fondo que produzca excedentes de inversiones como en los fondos privados para tener un soporte que no todo dependa de la Hacienda Pública ni de la Tesorería General de la República. El segundo, no vamos a hablar de pilares. El doctor Petro ha dicho que es menester fortalecer el sistema de prima media que hoy representa Colpensiones. ¿Y cómo lo fortalece? Diciendo, aquí en Colombia vamos a garantizar que el sistema y el Estado responda por el sistema público a través de Colpensiones, siendo obligatorio las cotizaciones hasta 4 mínimos para todos los colombianos que ganen hasta 4 mínimos, para que el sistema el día que tengan la edad responda por ustedes en su vejez. Y quien gane más de 4 mínimos probablemente pueden seguir cotizando en el régimen privado. Él no quiere que desaparezca el régimen privado, pero para los salarios de 4 mínimos. ¿Y por qué de 4 y no de 10 ni de 25 mínimos? Porque está identificado, no por el gobierno, sino por los organismos internacionales y el mismo Asofondos, que en Colombia, por la escasa crecimiento del país, porque solo cotiza el 35% de los colombianos, porque el nivel de expectativa de vida va en 80 años para las mujeres, es impagable pensiones después de 10 mínimos. Después de 10 mínimos es impagable, sobre todo un país de mediano desarrollo, de una precariedad tributaria y económica que tiene
pagar más de 10 mínimos en pensiones. Es injusto, es inequitativo y él más bien va a centrar en que todos los colombianos, así los que no hayan alcanzado su nivel de cotización ni las semanas suficientes, que son la mayoría, hoy hay 4 millones de pesos, tengan una pensión o un bono asistencial o como se quiere llamar. Importante para terminar este breve diálogo, doctor Juan Fernando. La reforma no se hace porque el presidente lo ordene. Primero se consulta a los sindicatos, las fuerzas vivas, la sociedad. El Congreso tiene que deliberar. Luego viene una ley de la República y luego viene un examen de constitucionalidad. Para los televidentes, para los críticos o seguidores de estas audaces ideas de este gobierno que inicia, hay que decirles una cosa: obligatoriamente, y así también está pensado, va a haber una transición. ¿Y en qué consiste esa transición? Para las personas después de una edad y un cúmulo de semanas suficientes cotizadas, dijéramos, es una interpretación mía, que tenga más de 1000 semanas y que tenga más de 48 años en caso de mujeres, se respetarán los actuales requisitos. Exacto, que después van a ser anteriores. Esa es la transición, expliquemos. Sí, aquí va a haber transición. Aquí no es que el 1 de enero 24 el que se iba a pensionar con 10 salarios mínimos, no. Aquí se va a respetar la transición, pero obviamente estas nuevas expectativas recaerán sobre los más jóvenes y los que no han nacido. Qué irónico. El problema es que los jóvenes no tienen empleo, pero ellos son los que se van a tener menos carga No, menos empleo sí tienen, sí. Pero también... Tienen vida. No, tienen vida, y falta de ganas también tienen muchos, no todos. Pero realmente no tengamos miedo al debate de lo que se viene. Aquí se va a garantizar una transición, pero lo que el país debe estar preparado es a no seguir soportando hoy 4 millones de colombianos adultos mayores que jamás van a tener una pensión. Y cada año aumentan 4.000. Eso debe ser el fruto de la reforma pensional. Si no se tocó la exclusión pensional y si no se evita pensiones altísimas para un país pobre, nada se saca de la reforma. Esa es la verdadera reforma. Pensión para todos, incluso para los que no han tenido la oportunidad de llegar a una cotización justa por falta de estabilidad o desarrollo. No he visto el primer cosechero de café pensionado en Colombia. Que empiece por el campo. Muchas gracias. Y como digo yo, con o sin reforma, cotizar, cotizar y cotizar. Muchas gracias. A usted, doctor Oscar Iván, hombre.